Intentar atinarle a una ganancia en el corto plazo es muy difícil, amigos. La verdad es que ni los mejores inversionistas lo hacen. No vas a ganar todas. No puedes ganar todas. No le puedes atinar a todas las acciones ganadoras. No le puedes atinar a todas las oportunidades ganadoras. Pero en el largo plazo lo que te importa no es atinarle a todas, simplemente terminar mejor de lo que empezaste. Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y creo que las finanzas no tienen por qué ser ni complicadas ni misteriosas. Mi objetivo con este podcast es darte las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Así que si alguna vez pensaste en invitarle unas chelas a ese amigo que sabe sobre finanzas y hablar de inversiones, ahorro y finanzas personales, este es el podcast para ti. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Finanzas y Chelas, amigos, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero para mortales y sin todo el rollo. ¿Quién creyera, amigos? Ya es la tercera semana que hemos estado aquí y poco a poco veo cómo el podcast va tomando forma, vamos llegando a los temas más interesantes y créanme, se va a poner todavía mucho mejor. Me encantaría en algún momento simplemente mostrarles todo lo que tengo planeado, pero créanme que el equipo de Finanzas y Chelas, o sea, yo, estamos trabajando a todo lo que damos para hacer este podcast. Y saben que hace unos días estaba escuchando otro podcast en el que mencionaban algo acerca de cómo te puedes preparar para una situación de total incertidumbre, cuando de verdad no sabes qué es lo que va a pasar. Y creo que esto se relaciona mucho a los tiempos que estamos viviendo ahora. Estoy seguro que no debe haber mucha gente que pueda decir, sí, yo sé cómo es que se va a ver el panorama en los siguientes 6 meses. Las últimas 2 semanas han sido toda una montaña rusa a nivel económico y me imagino que a nivel personal para muchas personas. Y durante ese episodio del podcast dijeron una frase que, créanme, la he oído muchísimas veces, especialmente si estás estudiando finanzas o si trabajas en finanzas, y es: prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Creo que esta frase, he tenido muchos altos y bajos con esta frase. Hubo un momento en el que pensé que esta frase era, sí, es la mentalidad correcta, así es como debo llevar mi vida, pero luego pensé, esto duele mucho, pensar de esta manera duele mucho porque el prepararte para lo peor implica que estés con esta mentalidad tal vez negativa, tal vez con que las cosas van a salir mal. Entonces, creo que en la vida y en las finanzas, mantener tal vez estas mentalidades o estas perspectivas, estas formas de ver las cosas, modelos mentales también les dicen, creo que es la única forma en la que puedes salir adelante. Y más o menos de eso es de lo que vamos a hablar el capítulo de hoy, de filosofías, de mentalidades, de consejos muy generales, pero que creo que sirven como una brújula, perdón, para guiarte, especialmente en las finanzas y en realidad creo que en la vida. Y al final del capítulo, como siempre, tenemos nuestro ¿dónde está lo bueno? Y créanme, el de esta semana está muy bueno. Tiene que ver con no solo libros, pero de dónde sacar muchísimos más libros. Entonces, ¿por qué por ahora no nos vamos al capítulo de hoy? Así es, amigos, por fin hemos llegado a ese capítulo. Lo prometido es deuda, lo he estado diciendo prácticamente desde que empezó el podcast, y es que vamos a hablar de inversiones. Eventualmente lo vamos a hacer y en este capítulo ha llegado la hora. Entonces, inversiones es el tercer paso de nuestro acrónimo PI. PI es simplemente un acrónimo que yo me inventé, sí, eso sí, yo me lo inventé, o por lo menos no he visto que nadie más lo use, yo lo estoy usando. Y ya para estas alturas debería saber qué significa, y es planear, ahorrar, invertir en ese orden. Y creo que es una muy buena forma de pensar en tus finanzas personales, y si nunca lo habías hecho, te da como una serie de pasos muy fáciles a seguir. Este acrónimo es poderosísimo y créanme que va a ser la base de lo que vamos a platicar hoy y en general
por todo el resto del podcast y el resto de los episodios. Pero hablemos de invertir. Hay que hablar de invertir, para eso estamos aquí. Y si les soy sincero, hablando de invertir, amigos, hay tantas estrategias de invertir como estrellas en el cielo, como burbujas en un vaso de chela, referencia obligatoria a las chelas, check. Pero así como hay tantas estrategias que pueden ir desde agresivas, defensivas, pasivas, activas, etcétera, tú ponle el nombre que quieras ahí. El día de hoy les quiero hablar de la estrategia que yo creo que es algo que todos podemos seguir y es más, todos deberíamos seguir, ya que es una estrategia que simplemente te va a estar generando dinero en el fondo sin que tú hagas mucho. Y van a ver que vuelvo a este punto muchísimo en el futuro, pero la estrategia o la idea que les quiero venir a presentar o vender, si es que quieren, el día de hoy es invertir de forma pasiva, a largo plazo y diversificada. Vas a ver que mientras avanzamos con los capítulos del podcast, estas van a ser como los tres pilares de la forma en la que me gusta a mí invertir y en la forma en la que yo recomiendo que todos inviertan. Pero el día de hoy me encontré con una pequeña lista, un pequeño artículo, está en inglés, que se llama Los 7 hábitos de los inversionistas efectivos. De hecho, su nombre viene de este libro muy famoso que se llama Los 7 hábitos de la gente efectiva. Y básicamente menciona 7 puntos muy prácticos, ideas también, ideas, puntos son algo generales, pero son cosas muy prácticas, son cosas que básicamente engloban todo de lo que se trata el PAI y básicamente son mi podcast, pero en una línea. Como les mencioné, esta lista no es mía, no puedo tomar crédito. El link a la lista va a estar en las descripciones abajo, ya sea que nos estés viendo en YouTube o en alguna app de podcast. Entonces, si quisieras revisar el artículo original, lo voy a dejar ahí. Y básicamente, créanme amigos, estos son los puntos con los que deben empezar y tener mucho en cuenta al momento de invertir. Prácticamente si esto es lo que ustedes siguen o son los pilares de la forma en la que piensan en inversiones, en ahorro, en finanzas personales, todo lo demás que les queda son detalles y escuchar este podcast es simplemente para obtener detalles e ideas de cómo aplicar estas ideas en el futuro. Pero bueno, sí, les dije que íbamos a hablar de inversiones, pero tal vez sea mejor decir que vamos a hablar de filosofías de inversiones. Entonces, pues sí, y de hecho, si conoces a alguien a quien tú crees que esto le pueda traer algo de orden a su vida financiera, crees que esto es algo que necesita saber, compártele este capítulo. Estamos de nuevo en YouTube, en todas las apps de podcast y vamos a postear la lista en Instagram. Pero bueno, empecemos. El primer punto de la lista, esto es traducido del inglés de nuevo, pero empieza a ahorrar temprano y automáticamente. Amigos, esto va al punto, al corazón, al núcleo de las finanzas personales y básicamente trata de esto. En realidad no hay ninguna magia, no hay ninguna fórmula secreta para volverte rico. Y el ahorro es la forma más fácil, más práctica y es algo que todos podemos hacer para generar riqueza. Cualquier movimiento de inversiones o de finanzas que te puedas imaginar tiene como base el hecho de que primero tengas un ahorro. Por eso es que este punto para mí es vital y el hecho de que diga que tengas que hacerlo temprano. Sí, esto puede decir que ya estemos, entre comillas, condenando a gente que no puede empezar temprano a ahorrar porque nunca lo hizo. Pero si eres joven y estás escuchando este podcast, créeme que este es el momento en el que empieces a ahorrar y es el momento en el que empieces a invertir. Mientras más joven eres, muchísimo mejor. Creo que en capítulos pasados expliqué cómo funciona el interés compuesto. Esto es algo que se enseña, creo que ya en varias partes, pero si no, busca sobre el interés compuesto y uno de los principales factores del interés compuesto es justamente el tiempo. Mientras más tiempo lleves ahorrando o invirtiendo, eso hace una gran diferencia.
Y finalmente, la segunda parte, que es esto de automáticamente, es simplemente porque creo que más se refiere a la constancia. Tienes que ser constante en este ahorro, tienes que ser constantes en esta inversión y créanme que al final, cuando ya estén en su retiro, cuando ya estén pensando en utilizar ese dinero o esa inversión para el objetivo que la hicieron, pues se van a dar cuenta que es algo muchísimo mayor. Es el típico efecto bola de nieve. De nuevo, creo que ya lo he mencionado antes, pero nunca está de más. Y ese fue el punto uno. Empieza a ahorrar temprano y automáticamente. El punto dos, amigos, y esto va de nuevo al corazón de nuestro acrónimo PAI, y es algo que me encanta este punto porque esto quiere decir que no estoy loco, pero el segundo punto es espera emergencias financieras. Es decir, las emergencias financieras van a venir, van a llegar, no importa lo que pase. Y justamente por esto, amigos, es que tenemos nuestro fondo de emergencias. No sabemos cuándo van a llegar estas emergencias, no sabemos en qué forma pueden llegar. Puede ser que llegue en la forma de que hayas perdido tu trabajo, o lo hemos visto en esta pandemia. ¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente no le han cortado sus sueldos? Gente que pudo haber tenido problemas de salud. Todas esas cosas pasan, amigos, y la verdad es que no podemos planear algo que no sabemos cuándo va a pasar, pero sí podemos planear algo que podemos planear el no tener algo planeado. O podemos asegurarnos más que nada. Entonces, a eso es lo que te quería invitar, a tener este fondo de emergencia. Y me encanta que lo hayan puesto como uno de los puntos del inicio, porque creo que esto quiere decir que incluso antes de pensar en invertir, debes pensar en tus emergencias financieras, porque van a llegar, quieras o no. Creo que es algo de la vida. Entonces, pues sí, básicamente el mensaje es, creo que no podemos planear como pensando en que estas emergencias financieras nunca van a llegar, y nunca deberías invertir pensando en que no vas a tener emergencias financieras o con dinero que no puedas perder. Me vas a estar escuchando decir esta frase muchas, muchas veces. Pero bueno, segundo punto es espera emergencias financieras. El tercer punto, aquí viene, ya nos metemos un poco más a la filosofía de inversión. De nuevo, regresamos a nuestro acrónimo PAI. Pero bueno, dice, establece un plan de distribución y diversifica. Un plan de distribución de tus inversiones, nomás para aclarar aquí. Banda, este punto es la base de la construcción de un portafolio. Es en este punto en el que llegamos a temas importantísimos acerca de construir un plan o una estrategia de inversión, y es justamente lo que yo les decía, inversiones pasivas. Regresamos a muchas cosas que ya habíamos mencionado, pero podremos pasar episodios enteros hablando simplemente de cómo distribuir tu dinero entre todas las opciones de inversión, y lo vamos a hacer. Simplemente este no es el momento. Pero como te digo, creo que esto va más al punto de construir una estrategia de inversión o de distribución de dinero con la que tú estés cómodo, y más que nada asegurarte de que esa estrategia sea diversificada. Con diversificada simplemente nos referimos a que no estés poniendo todos tus huevos en la misma canasta. Creo que todos hemos oído esta frase, pero aquí en las inversiones es muchísimo más importante de lo normal. Finalmente, creo que aquí algo que yo le agregaría es que la mejor forma de invertir, aparte de tener esta estrategia y de ser diversificado, es que lo veas en el largo plazo. Intentar atinarle a una ganancia en el corto plazo es muy difícil, amigos. La verdad es que ni los mejores inversionistas lo hacen. No vas a ganar todas. No puedes ganar todas. No le puedes atinar a todas las acciones ganadoras. No le puedes atinar a todas las oportunidades ganadoras. Pero en el largo plazo lo que te importa no es atinarle a todas, simplemente terminar mejor de lo que empezaste. Y para eso lo bueno es que no tienes que atinarle a todas. Entonces, sí, amigos, les vengo a vender esta idea, a presentar la idea, así mejor dicho,
de inviertan a largo plazo y no se estén estresando por sus inversiones. Si la bolsa cayó o si invirtieron en algo y perdieron su dinero, lo bueno es que no pusieron todo su dinero en una sola cosa y todo lo demás los está ayudando a avanzar. Pero bueno, ese es el punto 3. Establece un plan de distribución y diversifica. El punto 4, esto creo que ya viene como un poco más a la parte táctica de cómo invertir y dice mantengan costos bajos, mantener costos bajos. Y creo que esto viene más a el momento de invertir. Ten en cuenta todos los costos que puedas tener y esto viene mucho de la plataforma que puedas escoger, del broker que puedas contratar, del servicio mediante el cual estés invirtiendo e incluso de los impuestos. Y aquí algo interesante es que, bueno, en nuestro primer capítulo recomendamos un libro que se llama El pequeño libro de las inversiones con sentido común. Y algo que me encantó de ese libro es que decía, de nuevo la idea no es mía, pero decía que los retornos son variables en el tiempo. Los retornos siempre van a estar arriba o abajo, dependiendo de quién sea, dependiendo si es la bolsa, si es una inversión en bienes raíces, si estás invirtiendo en un negocio. No sabes si un año va a estar bueno, un año va a ser malo, pero lo que muy probablemente, y esto aplica mucho con la bolsa de valores, lo que muy probablemente sí va a pasar es que los costos que te estén cobrando, eso sí va a permanecer fijo durante el tiempo. Entonces, tal vez no puedas asegurar que el retorno sea lo que te hayan prometido, pero sí puedes asegurarte que los costos que te dijeron que vas a pagar sean los menores posibles. Y obviamente, mientras menos costos tengas, pues tu margen va a ser mucho más grande. Entonces, una forma en la que puedes empezar es simplemente viendo quién te cobra los menores costos. Pero ahora sí que les digo que la mejor forma de ver esto son costos integrales. Por ejemplo, puede haber una plataforma que diga que no hay comisiones y esto va a pasar y vamos a hablar de esto, pero bueno, puede haber plataformas de inversión en las que no haya comisiones por compra y venta de acciones, imaginemos, ¿no? Pero sí tienen comisiones por retiros de dinero, tienen comisiones por conversión de divisas, entonces al final del día puedes comparar esta plataforma que no tiene comisiones por compras de activos versus una plataforma que sí tiene comisiones por compras de acciones, pero no te cobra todas las demás comisiones. Entonces, compara, métete a los costos. Esto sí tiene mucho que ver con, con algo más personal y con tu investigación propia. Pero créanme que es una regla de oro al pensar en dónde invertir o con qué plataforma invertir tu dinero. Y bueno, amigos, esa era la regla, o bueno, el hábito 4, mantener costos bajos. El hábito 5, y créanme, esto también me encanta de esta lista, y dice que tu asesor financiero también sea el responsable de tu inversión. Y aquí un poco cambié la traducción. Si vas a leer el artículo original, te vas a dar cuenta que cambié las palabras, pero lo que intentaba era mantener el mensaje. Y básicamente esto quiere decir que tu asesor financiero también sea alguien que esté totalmente inmiscuido en que saques provecho de tu inversión. Esto viene a un poco desafiar la forma en la que funciona la asesoría financiera o las casas de brokers en las que ellos, por ejemplo, las casas de bolsa o los brokers ganan por comisión por operación. Eso quiere decir que ellos hacen más dinero mientras más operaciones tú hagas, pero el que tú hagas más operaciones no necesariamente es lo mejor que hay que hacer para ti. O por otro lado, muchos asesores financieros ganan mejores comisiones dependiendo de qué producto vendan. En ese sentido, puede ser que un asesor financiero esté empujando un producto que tal vez no sea el mejor para ti, pero simplemente es el mejor para él. Justamente, aquí viene esta regla y es que asegúrate que de quien sea que estés recibiendo asesorías, ya sea profesionales o incluso asesorías informales, entre comillas, este podcast, perdón, entre paréntesis, este podcast, asegúrate que esa persona
sea responsable de la recomendación que te va a hacer. Creo que esa también es una regla totalmente de oro, que no lo esté haciendo porque él va a sacar provecho de alguna otra manera, él o ella van a sacar provecho de alguna otra manera, pero porque de verdad cree que es lo mejor para ti. Y en ese sentido, en inglés hay una frase que me encanta, que más o menos se traduce a poner tu dinero donde está tu boca. Y créanme que eso es algo que yo voy a intentar hacer durante este podcast y recomendar cosas en las que ya sea que yo he invertido o ya sea en las que yo esté dispuesto a invertir totalmente. Y van a ver que más adelante lo voy a especificar y quiero hacer eso, quiero demostrarles que voy a poner mi dinero donde está mi boca o donde están mis recomendaciones y si les digo compren algo es porque yo estoy dispuesto a poner mi dinero detrás de eso. Pero bueno, si estás oyendo esto, entonces, y tal vez tienes a otro amigo que también te esté aconsejando, solamente asegúrate de estas cosas. O si estás pensando en contratar alguna asesoría profesional, asegúrate de esto, que quien sea que te esté ayudando de verdad esté inmiscuido o de verdad sea responsable de que tú saques el mejor provecho de tu dinero. El punto 6, amigos, es algo que me encanta y van a ver que muy probablemente es un balde de agua fría para todos, por lo menos creo que para mí sí lo fue un poco y dice, gasta menos de lo que ganas. Amigos, creo que no hay mucho más que decir aquí. Todos lo hemos oído en algún punto, sabemos que esta es la base o la clave para generar riqueza, para ser tal vez alguien que tenga cierta comodidad económica o incluso libertad financiera. Creo que, y esta frase me encanta, creo que este es uno de los hábitos o de los consejos más simples que hay en esta lista, pero también es uno de los más difíciles de cumplir. Estoy seguro que a muchos les puede costar justamente esto, pero es la realidad, así funcionan las cosas. Gasta menos de lo que ganas. El punto 7, amigos, y este es el punto final, y dice, maximiza tus beneficios como empleado. Esto creo que está un poco más encaminado a el mercado de Estados Unidos, a un consejo que se le puede dar a la gente de Estados Unidos, ya que creo que durante los años el gobierno allá ha implementado muchas leyes o muchos sistemas para incentivar el ahorro y la inversión de gente que recibe un sueldo, de gente asalariada, entonces tienen opciones como hay una forma que se llama 401k, que es como un tipo de fondo de inversión, también están ciertas cuentas que están exentas de impuestos para que la gente, para incentivar que la gente justamente empiece a invertir más. Y en realidad todo esto está eh, promoviendo que la gente ahorre e invierta y que al final, durante su retiro, pueda vivir de lo que ya ahorró e invirtió. Creo que esto, si bien es cierto, es un muy buen consejo y aplica en varios países, pero el problema es que puede que no aplique de la misma manera que en Estados Unidos para quienes fue escrito este consejo. Aunque lo que sí les puedo decir es, todos los países de alguna u otra forma tienen su sistema de seguridad social. Voy a hablar específicamente del de México, que es el que más conozco. Y yo creo que esto nos está diciendo que por lo menos nos informemos de cuáles son nuestros beneficios o nuestros derechos como asalariados, como empleados. Y en México, una de las primeras cosas que puedes hacer es informarte de todo el sistema de Afores o de ahorro para el retiro. El sistema de Afores es simplemente una forma en la que todos los meses, a través de tus aportaciones al Seguro Social, te están contribuyendo a un fondo que se va a invertir a través de estas Afores. Las Afores son manejadas por grandes bancos en México. La verdad es que vamos a hablar de esto en el futuro, vamos a tener un capítulo de Afores, pero por ahora puedes empezar investigando cuáles son tus beneficios al estar en una Afore, cuáles son tus derechos, cómo cambiarte de Afore,
si es que de verdad hay una Afore que sea mejor que otra o alguna que te convenga más. Eso es lo que puedes hacer en México. Y por ejemplo, el sistema de Afores, ahorita lo estoy hablando cómo funciona en México, sin embargo, sé que está en otros países de América Latina y estoy casi seguro de que está en Chile porque esto de las Afores no fue una idea de México, sino que vino de otro país de América Latina. Según yo fue Chile, no estoy seguro. Pero si hay algo así, yo creo que simplemente empieza por investigar en tu país cuáles son tus beneficios o cuáles son tus derechos como empleado. Es una de las mejores formas para empezar. Bueno amigos, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Si les estoy sincero, esta es la segunda vez que grabo este tercer episodio. La primera vez no tenía nada que ver con lo que están escuchando ahorita. Sin embargo, cuando encontré esta pequeña lista, sabía que era algo de lo que tenía que hablar, sabía que tenía que compartirlo y espero que les haya sido de valor a ustedes. Y de nuevo, si conocen a alguien que tal vez necesita oír alguno de estos 7 consejos, aunque sea un poco para traer orden a su vida financiera, compartan el capítulo. Vamos a subir estos consejos en la cuenta de Instagram. Y de nuevo les repito, todos los consejos que van a estar en esta lista van muy en línea con las recomendaciones que yo voy a dar más adelante porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que vemos aquí. Pero pues sí, básicamente eso era lo que tenía y si les soy sincero, más adelante en el podcast lo que vamos a hacer es hablar de los detalles, hablar de cómo es que puedes aplicar cada uno de estos 7 puntos, entonces es como darle doble clic a algunos de estos puntos y hablar ya de las cosas más específicas. Pero bueno, la semana que viene, ahora sí, les prometo que de verdad, vamos a empezar a hablar de acciones, de plataformas de inversión, de ya nuestro tema específico puro y duro. Pero ¿por qué? Por ahora, mejor vámonos al dónde está lo bueno de esta semana. ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya te la sabes, si nos has escuchado en episodios anteriores, este es el segmento del programa en el que recomiendo contenido que se me hace interesante. Pueden ser libros, otros podcasts, juegos, documentales, etc. De nuevo, las cosas que recomiendo aquí no necesariamente tienen que ser de finanzas, pero muchas veces lo voy a usar para recomendar contenido extra de finanzas, libros, podcasts, videos, etc. Para la recomendación de esta semana, amigos, voy a abrirles mi pequeña caja del tesoro del conocimiento. Y la idea es básicamente les puedo recomendar libros hasta quedarme sin voz. Pero creo que sería mejor simplemente darles una fuente de donde sacar muchos libros que probablemente van a ser muy buenos, especialmente en el tema de negocios y de finanzas. La semana pasada justamente les recomendé el app de noticias de Bloomberg. Bloomberg es una compañía financiera de Estados Unidos muy reconocida. Tienen un ala de noticias que fue justamente lo que recomendamos. Pero aparte de eso, ellos también hacen una publicación anual. La han hecho todos los años desde el 2015, generalmente al final del año, en el que recopilan los libros preferidos o el mejor libro del año de diferentes personalidades del mundo de los negocios, que pueden ser CEOs, economistas, expertos en política, gobernadores de bancos centrales, presidentes de mesas directivas, etc. Entonces, por ejemplo, esto sí lo recuerdo, en 2019 creo, Ana Botín, que es la presidenta del Grupo Santander, que es un banco mundial en España, ella recomendó un libro, no recuerdo exactamente qué libro, pero lo que me parece muy padre de esto es que, aparte de la recomendación del libro, ella da como una explicación de por qué es que le gustó este libro, exactamente qué fue lo que la inspiró a leerlo, qué fue lo que ella aprendió, por qué lo eligió como pues su libro preferido de ese año. De nuevo, creo que fue en el 2019. Entonces, en esta publicación de Bloomberg han salido muchísimos libros que son, créanme, joyas.
Hay libros que van desde lo más básico de la economía, otros tratan problemas más actuales de política. Hubo varios acerca de Donald Trump cuando fue escogido. Hubo también varios libros acerca de Ben Bernanke, que fue el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, la Fed. Y curiosamente, no solamente encuentras libros de negocios o de política aquí, sí son la gran mayoría, pero también hubo una recomendación en un año de un libro de Kazuo Ishiguro, y lo más curioso fue que al año siguiente o algo así, él ganó el premio Nobel de literatura, pero fue una novela. Generalmente no son cosas de ficción, pero también me he topado con novelas en este ranking de libros. Y pues bueno, lo que personalmente hago cuando estoy queriendo buscar un libro bueno para leer es simplemente voy a Bloomberg Books en Google, escojo uno de los años. Créanme que pueden ir incluso hasta las listas del 2015 y sigue habiendo libros muy buenos. Algo muy interesante que pasa aquí es que puedes ver qué son las cosas o los temas que están en la cabeza de todas estas personalidades, de líderes que están llevando la economía mundial de los países, e incluso ampliar tu interés por ciertos temas. Por ejemplo, durante el 2019 hubo varias personas en esta lista que recomendaron libros que tenían que ver con inteligencia artificial. Y como dice el dicho, amigos, dale pescado a un hombre y comerá por un día, enséñale a pescar y comerá para siempre. Creo que con esto les estoy dando un océano. Y hasta aquí el episodio de la semana de hoy, amigos. Gracias por quedarte hasta el final de nuevo. Como siempre, quiero escuchar tus opiniones, comentarios, feedback. La conversación sigue. Los links a las redes sociales van a estar en la parte de abajo. También el podcast está en YouTube por si te gusta oírlo por ahí. Y te veo la semana que viene. ¡Chao!